Hola, muy buenos días, martes 24 de abril del año 2018, les saludamos con muchísimo gusto, también a nuestro joven productor Humberto Flores alias El Panda, espero que tengan un maravilloso día y como ya lo saben estamos en la antesala de los comicios electorales del 2018 en donde vamos en Morelos a designar en un sentido concurrente presidente de la República, senadores, diputados federales, diputados locales, presidentes municipales y el gobernador, que no es menos importante. Y al efecto ya se celebró uno de los 3 debates que autorizó el INE para los candidatos a la presidencia de la República. En ese sentido, como ustedes ya lo saben, en Factor 4 nuestra prioridad son los jóvenes, que son la sangre renovadora de México, y para nosotros es importantísimo saber lo que piensan ellos. Al efecto, hoy vamos a tener un análisis y la opinión y sus consideraciones de algunos jóvenes respecto al debate que vimos el domingo, que tuvo de mucho, como usted ya lo sabe, tuvo cosas chuscas, hubo propuestas, hubo ataques, hubo defensa. Vamos a hablar de todo eso y más, y para eso agradezco muchísimo la presencia de, en orden de aparición de partidos y de antigüedad, del PAN, representando al PAN, a nuestro amigo joven Sebastián Reyes. Muchas gracias, Sebastián, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Hola, Chema, ¿cómo estás? Y buenos días a todo tu auditorio. En representación del PRI tenemos a José María Gándara, conocido como el Chema Gándara. Gracias por estar aquí. Buenos días, señor Oscar. Sebastián, muchas gracias. Gracias a Factor 4 y a toda la audiencia que nos escuche y que nos seguirá viendo en el transcurso del día. Gracias, Chema. En representación de Morena tenemos a Jesús Rosales, que ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, nada más que tuvo un pequeño retraso, nos avisó, pero aquí te estaremos esperando, querido Jesús, para que te integres a la mesa. Pues vamos a arrancar con algunas preguntas. Sí. Comienzo contigo, Sebastián. ¿Quién tuvo o quién virtió las mejores propuestas a tu consideración y por qué? Bueno, a mi consideración, yo creo que Ricardo Anaya tuvo las propuestas más respaldadas, más preparadas y más congruentes. Por un lado, también hay que decir que fue un debate con un contraste de propuestas. Es decir, por un lado vimos las propuestas de Andrés Manuel, viejas, fracasadas, que no tienen sustento, y por otro lado vimos la amnistía a criminales, el avión presidencial, y creo que fue lo único que propuso el señor, y por otro lado vimos a Ricardo Anaya con las propuestas en los 3 ejes que se planteó el debate. Por un lado, el combate a la corrupción, con una Fiscalía General autónoma, con una Fiscalía Anticorrupción autónoma, y con en cuanto a seguridad también, la propuesta de Ricardo es sí al ejército y a la marina en las calles, pero con un marco jurídico que le dé certeza tanto a los ciudadanos como a las mismas fuerzas federales de cómo actuar y por qué van a actuar. De respeto a los derechos humanos. De respeto a los derechos humanos, claro. Y en la propuesta de bienestar y buen gobierno, de tiempo atrás Ricardo es gran promotor de los gobiernos de coalición. Es decir, y por eso se conforma el Frente, Partido PRD, Movimiento Ciudadano y el PAN, para generar un espacio donde quepan todos, para de ahí rescatar las mejores propuestas y actuar en bien de los ciudadanos y los mexicanos. Ok, muchas gracias, Sebastián. Querido Chema, ¿quién virtió las mejores propuestas? Antes que todo, mi Oscar y Seba, si me permiten, yo quisiera lanzar una especie de, no de reto, sino de una invitación y una propuesta a Factor 4 de que nos invitaran una segunda vez con jóvenes que representen también la ideología que es Margarita Zavala, que es incluso el Bronco, para que esté más nutrida y pues con puntualidad que estemos aquí, porque es importante escuchar y respetar todos los puntos de vista y nutrirlos y meterlos a la mesa y al análisis, ¿no? En mi punto de vista, es claro que al tratarse de un debate de ideas y no de un concurso de popularidad o de carisma, José Antonio Meade Curibreña es el candidato a la presidencia de la República, que ha sido 5 veces secretario de Estado, que tiene experiencia, que tiene trayectoria, que tiene conocimientos, que sabe cómo lograr las cosas, y ha sido muy claro y muy congruente en su actuar cuando fue secretario de Desarrollo Social a nivel federal. Implementó e innovó varios programas. Dos de ellos fueron el primero, Fútbol por la Inclusión, y el segundo, Jornada Nacional de la Alimentación. ¿A qué voy con esto? A que con estos ejemplos de lo que ya hizo
y no lo que promete, porque no son promesas, son planes de trabajo, pero con lo que ya hizo, contribuyó de alguna manera a combatir el rezago social, a fomentar la cohesión social, a disminuir la pobreza. Por decir un ejemplo, de Fútbol por la Inclusión, que fue un programa innovado e implementado por José Antonio Meade. Los chavos que no terminaron su primaria o su secundaria, durante 3 meses estuvieron estudiándola para acabarla con alimentos y con deporte, todo gratuito, y el mejor joven, el que le echara más ganas y más sobresaliente, se iba a España 15 días todo pagado. Y de aquí de Morelos, Naín López de Temisco se fue a España con el Atlético de Madrid 15 días todo pagado. Fue un programa implementado por José Antonio Meade sin un solo recurso extra, con los programas que ya existen, porque también no se trata de decir que vamos a cambiar el mundo con cosas pues que son irreales o que incluso requieren más economía. O sea, los mexicanos ya no estamos como para eso, es decir, siendo muy congruentes y con lo que ya existe, cómo le hacemos y verlos como sí, ¿no? Y respetar y ser muy honestos en lo que sí ha funcionado y en lo que no, para redirigir el país. Sí, es muy válido que se hable de la trayectoria de los candidatos. Sin embargo, la pregunta era de cuáles fueron las mejores propuestas, pero digo, es válido, ¿no?, que hablen de la trayectoria. Respecto a que si dejamos en estado de indefensión a las otras fuerzas políticas, yo ofrezco una disculpa, no es que seamos excluyentes. Factor 4 es un medio de comunicación recientemente nuevo, solo contamos con 4 micrófonos, y en la lógica de platicar con jóvenes de lo que fue el debate, decidimos invitar a los 3 que están más arriba en las encuestas. Es por eso que solo nos limitamos a invitarlos a ustedes. Es por falta de capacidad técnica, no por falta de voluntad. Quiero dar la más cordial bienvenida a Jesús Rosales Puebla, un buen amigo que viene en representación de Morena. Jesús, bienvenido. Estamos en la primera pregunta, que es, a tu consideración, ¿quién virtió las mejores propuestas en el debate? Gracias, Oscar. Saludo también a mis compañeros de otros partidos, a un buen amigo también, Sebas, que tenemos una amistad previa. Y pues bueno, es fácil responder esta pregunta porque realmente en este debate se virtieron ataques y propuestas, ¿no? Y las propuestas fueron del lado de Andrés Manuel. Por eso mismo fue sujeto de 58 de los 72 ataques que se vieron en este debate. Las propuestas que Andrés Manuel propone son unas propuestas basadas en la realidad que vive México. Es el único que realmente ha mantenido la agenda desde que ha iniciado la campaña y desde incluso previo a que inició el proceso electoral en septiembre de 2017, actualmente, tanto así que ayer se repitieron más de 113 veces amnistía, ¿no?, por un hecho de una propuesta de las que Andrés Manuel enarbola. Entonces, desde esta manera podemos observar 2 candidatos pues simplistas, como es Anaya, en una idea de copiar estas famosas pláticas de TED Talks, donde pues todas sus propuestas son basadas en otros países, ¿no? Entonces, muy alejadas de la realidad de lo que representa realmente México. Y por otro lado, José Antonio Meade, ¿no?, que pareciera que se asume como un candidato de oposición, como si no fuera culpable del status quo de lo que está sucediendo en México, y empieza a proponer cosas pues que realmente son las que representó, ¿no?, como cosas de anticorrupción, cuando ha estado inmerso en esos temas, cosas de economía, cuando ha enarbolado, como bien lo decía nuestro compañero, ya en diversas ocasiones las secretarías, como la Secretaría de Economía, y pues no se vio ningún resultado, ¿no? Entonces creo que desde esta forma Andrés Manuel es el único que tiene agenda, que tiene propuesta, y fueron las únicas que se escucharon el día de ayer realmente. Entonces, pues en este pequeño acercamiento a quién tuvo las mejores propuestas, pues Andrés Manuel fue el único, por lo menos, que dio propuestas el día de ayer. Tiene mucha razón. Yo creo que de cualquier aspecto de que pudiéramos hablar del debate es muy sui generis, cada quien tiene su punto de vista, y como bien decías, también hubo ataques. A tu consideración, querido Chema, ¿quién atacó mejor? Híjole, no, yo creo que la oportunidad la tuvieron todos, con un debate y un formato muy bueno, muy funcional. Los 3 moderadores también con una buena dinámica. José Antonio Meade, a la hora de tener también sus propuestas, pues propone avanzar contigo, ¿no?, que es escuelas, preescolar, guarderías, estancias y escuelas de tiempo completo, IMSS para las trabajadoras del hogar. Tú eliges el apoyo que requieres.
nadie nacerá en pobreza extrema, y son propuestas, esa y por ejemplo la 7 de 7, que hay que tomar en cuenta y que hay que también analizar y objetivamente pues escucharlas, o sea, porque sí se plantearon en el debate y tienen un trasfondo, ¿no? Y tienen una congruencia y tienen un modo de aplicabilidad con el conocimiento y con la experiencia que ya tiene José Antonio Meade, que es el candidato más serio, con más experiencia, más capacitado, más honesto, y pues no se trata de ver quién ataca o quién debate o quién... Sin embargo, yo creo, en mi punto de vista y siendo muy objetivo en lo que pasó en el debate, pues Andrés Manuel fue el que más evadió. Cuando se le preguntaban las situaciones de seguridad, de corrupción, de transparencia, en fin, evadía, no respondía con esa pues responsabilidad que tienen los candidatos en el día de hoy, y de que los mexicanos, las familias mexicanas, los jóvenes, las mujeres, escuchemos cómo piensan, escuchemos los cómo, escuchemos cómo van a ser su gestión de presidentes de la República, y es pues más fácil evadir y pues liderar su rebaño, por decirlo de algún ejemplo, y decirle a la gente lo que quiere escuchar, cuando lo quiere escuchar, en donde lo quiere escuchar. Ayer en el debate fue público y las evasiones de Andrés Manuel fueron muy irresponsables, porque el estar ahí parado merece un respeto de los mexicanos, de que escuchemos las propuestas, de que escuchemos los cómo y que conozcamos también los perfiles y las trayectorias de los candidatos. Muchas gracias, Chema. Como bien lo dices, creo que el más atacado a la vista de todos fue Andrés Manuel López Obrador. Digo, el debate también, de quién haya ganado el debate, pues se gana con popularidad, a veces sin que haya propuestas. Meade hizo unas propuestas muy técnicas, tal vez por su gran trayectoria en el servicio público, pero quizá en el próximo debate, por los resultados de el más atacado va a ser Anaya, sin duda. O el Bronco, consideración? El Bronco con lo de mochar las manos también fue un tema de memes, ¿no? Que le dice Andrés Manuel que dice barbaridades, y él dice que le encanta el matrimonio, que ya está 2 veces. Tres veces se casó. ¿Quién atacó mejor, Sebastián? Bueno, primero yo quiero decir que el formato del debate ayudó mucho, fue muy diferente a los debates que estamos acostumbrados. Un reconocimiento al INE por este nuevo formato que implementó, y eso permitió el contrastar y preguntar directamente a los candidatos de temas que, aunque no fuera el mismo tema para uno, también el otro se metía, y así con se réplicas, pasaba la vuelta, ¿no? Con réplicas y demás. Y en cuanto a quién atacó mejor, pues bueno, no lo digo yo, lo dice aquí, cuando estamos aquí, el Reforma, quién atacó mejor, Ricardo Anaya. Pero lejos de que Ricardo Anaya haya sido el que haya atacado mejor, yo creo que fue el que con propuestas y con cuestionamientos frontales, el que mejor atacó. Claro que sí, con mucho gusto, Oscar, aquí te la entrego. Y bueno, para mí Ricardo Anaya fue el que se llevó la noche, tanto en propuestas como en ataques y como en defensa, porque como bien lo dices, también fue de los que más le pegaron. No lo digo yo, lo dice aquí el Reforma, estimado Oscar, y creo que Ricardo con propuestas y con cuestionamientos frontales fue quien mejor atacó a sus adversarios. Contigo la pregunta quizás sería quién atacó peor, amigo, porque tu candidato fue el más atacado. Sí, pero ahí sí me ganan, ¿no? Porque los que se dedicaron a atacar fueron otros. Pero yo creo que el que atacó mejor fue Anaya, ¿no? Sí. Bueno, ya copió Sebas la técnica de Anaya de traerlas. Funciona, por eso vamos creciendo. Pero bueno, sí, yo creo que en este sentido, pues los ataques se virtieron en el candidato que realmente trae la propuesta el día de hoy. Voy a tratar de reafirmar lo que decía antes. Andrés Manuel ha sido el único que ha presentado un proyecto de nación real y completo, ¿no? Yo creo que Anaya ahorita ya no fueron 50 como Andrés Manuel, ya presentó uno de 40, entonces ahí van más o menos copiando las propuestas que hace Andrés Manuel, porque pues Andrés Manuel ha sido el que ha enarbolado la agenda en los últimos días y el único que ha presentado propuestas reales, ¿no? Yo escuchaba las propuestas también de José Antonio Meade y por ejemplo ese de seguridad social para personas del hogar. Ya lo habíamos leído, ¿no? En un libro que se llama incluso El Mi Reinato, ¿no? Como es parte de la cultura mexicana, el cual no se dé ese seguro social, y él enarboló una de las secretarías encargadas de erradicar la pobreza en el país, que es la de desarrollo social, y se vio prácticamente un aumento en la pobreza. Y es eso, ¿no? Es el status quo que representan estos dos partidos y estos dos candidatos, que es la continuidad de lo que hasta ahora
no han podido solucionar. ¿Cómo vienen a traer propuestas innovadoras, nuevas, técnicas, que no se hayan escuchado, o populachas, lo que sea, y no han podido implementarlo cuando los dos han sido parte de un gabinete, han tenido la posibilidad de estar en puestos públicos, e incluso hay versiones encontradas, ¿no? De un candidato que apoyaba cosas previas a que fuera candidato y ahora resulta que ya no las promueve, y lo digo evitando el nombre de cualquiera de los dos candidatos, porque los dos son lo mismo. Esa es la vertiente, y por eso no había ataques hacia ellos, porque prácticamente lo que ellos buscan es ahorita encontrar en algún segundo lugar, y en política el pragmatismo es ideología. Ahorita se van a pegar con todo para ver quién va a ser el que va a querer repuntar hacia la gran final, ¿no? Entonces, previo al debate, mucha gente ya tiene a sus candidatos definidos. Te pregunto, querido Jesús, ¿los debates suman o restan a los candidatos? Y en el caso de tu candidato, ¿le sumó o le restó el debate? Claro, los debates pues son para eso, ¿no? Una exposición de ideas. Yo creo que este debate pues no fue eso, por eso mismo Andrés Manuel logró mantener su posición. Leía una nota de New York Times que el gran ganador en términos reales pues es Andrés Manuel, porque es el único que pudo sacar las propuestas que siempre ha representado, ha mantenido una continuidad y vigencia, nunca ha cambiado el discurso, y eso le ha permitido ganar adeptos. También en el tema de al no poder engancharse, digo, a estas alturas en elecciones había ocasiones pasadas, que omitía, sí, se abstenía de responder, ¿no? En ocasiones pasadas Andrés Manuel, por ejemplo, no había ido al primer debate, ¿no? Entonces, en esta vez yo creo que logra esquivar bien estos ataques, pues cosa duros. que le afectó mucho en la vez pasada, ¿no? La vez pasada sí, le afectó bastante. Esta vez, como te lo comento, logra esquivar, no se engancha, es una persona que viene con un tema de propuesta, por eso no entra al tú por tú con temas que no ambiguos, porque ellos tienen mucho que responder antes de querer increpar a una persona. Ellos no atacan directamente a las propuestas, atacan directamente hacia una persona, y es donde no logran, pues, es que este debate pueda funcionarles en términos de aumentar o no su percepción electoral. Sin embargo, respondo a la pregunta concreta, los debates sí logran cambiar la percepción. Que iba a seguir con él, es que estoy en un orden ya así, equitativo. ¿Suman o restan los debates? No. Y en el caso de tu candidato, ¿le sumó o le restó? Definitivamente suman, pero antes de pasar a tu pregunta, suman y restan, por supuesto, puede ser las dos, pero antes de pasar concretamente a la pregunta, yo creo que no coincido con Jesús, porque Ricardo Anaya y el Frente siempre han criticado y han atacado sí a la persona, porque es política y mucho tiene que ver la persona, pero también a las propuestas que hizo Andrés Manuel. Por ejemplo, la amnistía se criticó en el debate, lo del avión presidencial se criticó en el debate. No solo se trata, coincido con él, de atacar a la persona, como sí lo han hecho con Ricardo. Todo el escándalo y el montaje del PRI fue un ataque directo a la persona y a su familia, y no han atacado las propuestas de Ricardo. Ricardo tiene un gran decálogo y una gran propuesta y un proyecto para México, y se ha atacado más a la persona que a sus propuestas. Y ahora, pasando a tu pregunta, los debates suman o restan. En este caso, aquí vemos otra gráfica. Después del debate mejoró la opinión de Ricardo, empeoró la de López Obrador y también empeoró la de Mid. ¿Esa es la encuesta del Reforma? Esta es la misma encuesta del Reforma que salió el día de ayer. ¿Y qué tanto influyó la definición de tu voto? Pues 41%. Eso que dicen que los debates no, te la dejo por aquí. Bueno, y eso es en el primero, porque faltan dos. Y faltan dos, definitivamente. Y bueno, aquí queda claro que mucho tiene que ver los debates, funcionan estos ejercicios, y al que más le benefició. Muchos ya lo vieron, pero para quienes no lo han visto, en este caso, al que más le ayudó por su experiencia en debates y por su habilidad y por sus propuestas fue al candidato del Frente. Traen gráficas, también las muestro. Gracias, ahora sí, querido Chema. Sí, para ser muy puntuales, muy objetivos, respondiendo a tu pregunta, ¿no? Y después abundando. Por supuesto que estoy de acuerdo con Jesús y con Sebastián de que los debates suman, es o restan. Es necesario, es real.
o pueden restar tal vez, pero son necesarios. Y ojalá que para la gobernatura de aquí en Morelos debata Cuauhtémoc Blanco con Jorge Mido Carranza, y que debatan con los demás candidatos. No va a ir Cuauhtémoc, ¿tú crees que va a ir? Digo, pues es que si estamos diciendo que somos congruentes y que los debates suman, sí, pues ojalá que los candidatos hagan lo mismo y sean congruentes y estén en los debates, debatiendo ideas, en los foros. Y bueno, respecto a José Antonio Meade, por supuesto que le suma. No se trata de un juego de a ver quién no pierde o a ver quién gana. Es un debate y bueno, los resultados ahí están. José Antonio Meade es un ciudadano sin filiación partidista que ha trascendido, que él ha logrado trascender partidocracias, colores partidistas, sexenios, ideologías, y que ha sido un hombre de resultados. O sea, que ha sido un hombre capaz y responsable y capaz, para que no se malentienda, en sus quehaceres, en sus facultades, en sus obligaciones, tanto como funcionario público como ciudadano. Es la primera vez que el PRI elige a un ciudadano. Eso yo lo aplaudo, lo reconozco, e invito a que las personas que nos ven y que nos podrán seguir viendo, jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no?, que es nuestro público el día de hoy, es que no pensemos en un voto esperanzador, en un voto de fe, en un voto donde nuestra vida la dejemos en manos de una persona que ni siquiera somos nosotros mismos. Es una invitación a que la responsabilidad y que la congruencia y que la honestidad, pues la hagamos día a día en nuestras casas, en nuestras escuelas, en nuestras calles, en lo que nos toca, en lo que nos gusta hacer, a lo que nos dedicamos. Y no se trata de eso, ¿no? De decir, bueno, pues una persona va a venir a cambiar mi vida o a salvar mi vida. Digo, no es así. Sin embargo, se trata de una elección para presidente de la República y que, dependiendo de los perfiles que existen, sí elijamos con un voto reflexionado, con un voto pensado, con un voto consciente, en trayectorias, en experiencias, en conocimientos, en capacidad probada. Y pues bueno, esa es la invitación. Muchas gracias. Ustedes son jóvenes y seguramente gozan de un gran sentido del humor, están muy involucrados con la cuestión tecnológica de las redes, han de saber hacer muchos memes. ¿Qué fue como que lo más chusco, Sebastián? ¿Y quién estuvo peor en el debate? ¿Qué fue lo más chusco y quién lo hizo peor? Bueno, yo creo que aquí coincidimos mis compañeros y yo. Definitivamente las propuestas del Bronco se me hicieron muy chuscas. Creo que el señor a lo mejor tiene alguna misión en esta elección y creo que lo hizo pues muy a su manera, ¿no? Al decir una misión, ¿te refieres a que está así como que del lado de alguien para...? Pues no lo sé, es lo que se dice en la comentocracia. Digo, para mí no, creo que en la política no hay casualidades y que de última hora haya entrado al campo de juego. Para restarle a Andrés Manuel, que es el que... Probablemente, porque se llaman los antisistemas y probablemente está para ir para algo. Y al final el INE dijo, mejor sí, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, o sea que en eso coincidirían el PAN y Morena en que pudiera ser. Pues probablemente. Bueno, y en cuanto a lo más chusco y de los que peor les fue en el debate, no solo, bueno, al Bronco por algunas de las propuestas, pero creo que generó cierta empatía con los electores. Y por otro lado, que a mí me da mucha pena Margarita Zavala. No, pero como mujer y como expanista y como ciudadana la respeto, yo le tengo cierto afecto porque ella le dio mucho al PAN, hay que reconocerlo, pero definitivamente le ganaron, creo que los nervios, le ganaron el tono de voz, no hablaba, gritaba. Y bueno, hubiera visto los debates anteriores de Josefina Vázquez Mota para aprenderlo un poquito. Yo creo un poquito, o de Ricardo Anaya también, lo hubiera visto, pero no lo quiere ver ni en pintura. Yo creo que esas son las dos respuestas. De Bronco y Margarita Zavala. Andrés Manuel siempre muy serio, muy sobrio, muy moderado, pero ¿algo te pareció chusco en el debate que te estuvieras botando de risa mientras lo veía? ¿De Andrés Manuel? No, del debate. Él no hizo cosas chuscas porque pues, fue muy mesurado como siempre. De hecho, en veces se veía su cara hasta como de molesto, ¿no? Sí. Pero algo chusco que te haya botado de risa. No, pues lo del Bronco, ¿no? Yo creo que fue algo que yo creo que no fue solamente para nosotros, fue para todo el país, ¿no? Un hombre que ya prácticamente diciendo elocuencias ahí en medio de un debate, pero pues sí, sin duda fue lo que movió las redes sociales
a full, ¿no? Y aparte también el presentar su WhatsApp por ahí, creo que, no sé si... Le va a dar Ya tiempo nos de- a todos los grupos, ¿no? Sí le va a responder a todos, o sea, él tiene capacidad de responderle a todos. Es de comprar a gente que les responda, sí, supongo. Lo que sí, faltó el distintivo, ¿no? De los partidos y de las coaliciones. Sí. Sí, Porque no siempre salía el cintillo, entonces igual hubiera sido bueno la tribuna. no todos los conocen. Compadre, ¿qué te dio risa en el debate? Sí, obviamente lo del Bronco, pero es que es una línea muy delgada en lo que entendemos o logremos visualizar, pues de que no se trata tan, o sea, hemos caído en el extremo de que nos reímos, de que híjoles, hay memes, pero es un tema serio, o sea, es quién va a ser el presidente de México. Sin duda fue chusco lo de cortar la mano a los ladrones, ¿no? Y luego los memes de, bueno, y si hay un ladrón sin manos ya, o sea, ¿qué procede, no? Y eso es algo que los derechos humanos... No lo iban a Digo, permitir. o sea, no no, pasan de constitución. toda la Claro. historia de México, pues la va a echar a perder, ¿no? O sea, va a caernos en la ley de ojo por ojo, diente por diente, regresar a lo primitivo. Eso es chusco, pero es preocupante que una persona que esté ahí piense de esa forma y lo exponga tan pues tan al natural, hasta así tan, no sé, ni siquiera se rió, ¿no? Y todo eso sí es chusco, obviamente, pero también es, pues, un poco triste, ¿no? Que haya personas allí que se atrevan a decir eso. Andrés Manuel López Obrador, pese a que es serio, es sarcástico y sí, de repente con inteligencia, por lo de los departamentos, eso fue muy chusco. Sí. Pues Bueno, sí, el si los ganador tengo de- te los regalo, ¿no? Fue El mí. ganador fue mí, con 2-3 de ¿Ya se los adjudicó? Sí, o sabes están bien que eso? ahí, pues... Ya salió una nota, ¿eh? Sí, Ya ayer salió. ante el registro público de la propiedad de la propia Ciudad de México, pues aparece el nombre. Andrés Manuel alega que está en un juicio sucesorio, en fin. Ok. Digo, eso no lo conozco, y si eso no es un tema familiar y que... Estamos hablando de respeto. lo chusco, sí, claro. Sí, claro, o sea, luego pero es un eso- tema que se comprueba y pues también son cosas chistosas y pues bueno, se respeta también, ¿no? Ya casi vamos a terminar. Algo que quieran agregar, cualquier conclusión, yo les sugeriría que hablaran de cómo vislumbran el próximo debate, pero pueden hablar de lo que quieran. Bueno, la elección es de 2, y más después del debate. Por un lado tenemos a las propuestas de Andrés Manuel y el proyecto de nación, como él lo llama, que así lo maneja, con ideas fracasadas, obsoletas, probadas, que no han funcionado. Y por otro lado tenemos al Frente por México, con ideas nuevas, innovadoras, y que están buscando un cambio en el sistema político mexicano. Es decir, nosotros estamos aquí para sumar, estamos aquí para abonar, por eso dentro del Frente están partidos, si tú lo quieres llamar así, de diferentes ideologías, porque creemos que sí, la ideología es muy importante, pero estamos en un punto en el que la ideología está por un lado y lo básico, lo elemental, lo inmediato está por otro lado. Inseguridad, corrupción, y en eso yo creo que el PRI no tiene nada que decir, quedó muy fuera de la jugada. La elección es de 2, Ricardo va creciendo, creo para los próximos debates, independientemente de los temas que se manejen, creo que será un debate muy parecido al que vimos el domingo. Va a subir el golpeteo contra Ricardo Anaya porque vamos creciendo en las encuestas, es el que está más creciendo. Se está cerrando la brecha, los indecisos están yendo con Ricardo, los jóvenes están yendo con Ricardo, las mujeres están yendo al frente, y así vislumbró el próximo debate. ¿Tu conclusión, creo, Jesús? Bueno, como bien lo mencionan, creo que todavía faltan más de 70 días para que esto concluya. Va a ser una carrera larga y como Andrés Manuel lo dice, nos vamos a ir despacito. Entonces, vamos a ir Despacito. trabajando. Yo creo que la elección, pues, Suave, en comparación suave, de, suavecito. como lo dice mi estimado Sebas Reyes, pues es de uno realmente, ¿no? Es o de 2, pero conglomerado, ¿no? Es Andrés Manuel y todos los demás en una sola representación de lo que son, ¿no? Entonces, vamos a seguir escuchando los pseudoataques a la persona de Andrés Manuel. Lleva 18 años en el ojo público y no ha sido comprobado o sujeto de alguna acusación seria, como lo es hoy Ricardo Anaya y como también José Antonio Meade, ¿no? Los dos tienen realmente procesos Ajá. judiciales que atender por
diversas cuestiones, como no lo tiene Andrés Manuel. Entonces yo creo que ellos tienen que resolver primero las cuestiones personales que tengan, para empezar a hablar de otra persona. En tema de propuestas, yo veo muy alejadas las propuestas de los otros candidatos, o propuestas que no son viables, no por el tema de vigencia, como ellos lo aluden, ¿no?, al tema de Andrés Manuel, sino por un tema de que no han podido hacerlo. Es proponer, es decir algo del que no eres capaz de realizar. Y eso está probado, eso es lo único comprobado, porque ellos han tenido la oportunidad, a comparación de como Andrés Manuel lo expuso en el debate, con cifras que engañosamente otro candidato expuso y que ya fueron pues comprobadas por una página de verificado.com, que es una especie de analistas de diferentes medios, donde se comprueba que es falsa, ¿no?, esa propuesta. Entonces, desde esa virtud, que traigo una reflexión, que como jóvenes somos muy sujetos al tema de, oye joven, ¿qué vas a inventar? ¿O qué vas a encontrar? ¿O dónde está el hilo negro para solucionar los grandes retos que tiene México, ¿no? Y yo creo que debemos iniciar con lo que Andrés Manuel dice, dejar de hacer las cosas que hoy se hacen mal para poder cambiar los resultados, ¿no? Hay muchas cosas que hoy se hacen mal, como traer mentiras a un debate, como tener la cara de acusar el mal de México, que es la corrupción, y ser parte de la corrupción. Y creo que desde esas mínimas básicas o mínimas leyes de responsabilidad podríamos cambiar mucho, ¿no? Y ese es donde Andrés Manuel, aunque le ataquen como persona, no es sujeto de que pueda ser movido, y por eso va a seguir subiendo en las Muchas encuestas. gracias, querido Jesús. A todos les afecta que en 2 minutos y medio no pueden vertir propuestas concretas y explicar la técnica, la ruta crítica, en fin, es muy complejo. ¿Tu conclusión, querido Chema? Sí, mi conclusión es que estemos muy claros y que investiguemos, que analicemos, que busquemos, que investiguemos, que no se trata de pensar que la corrupción, que la violencia, que la pobreza se va a acabar con una sola persona en el poder, ¿no? O sea, es decir, en el momento en que algún cuernavacense da una mordida a un tránsito, ahí hay corrupción. Cuando un joven decide entrarle al narcotráfico, ahí hay un problema. Cuando hay una violación en alguna comunidad de Morelos o del país, ahí están los verdaderos problemas. Es decir, la responsabilidad que tenemos como ciudadanos y como mexicanos es de nosotros mismos. Nosotros somos responsables de nuestros actos, versus la culpabilidad, que es lo más cómodo para muchos, culpar a otros de lo que ha pasado o de lo que pasa incluso en nuestro alrededor, y no en nuestras propias vidas. Es decir, no se trata de una elección emocional o de que no sé, religiosa o espiritual, ¿no?, o mesiática. Es decir, es una elección de perfiles, de experiencias, de capacidades, de conocimientos y de trayectorias. Andrés Manuel dice que no lucha ahí por el puesto, es la tercera vez que es candidato por el mismo puesto. Dice que busca una transformación. La transformación, repito, la hacemos los mexicanos cuando no damos mordidas, cuando no violan las personas, cuando no roban las personas. Ahí están las verdaderas transformaciones, no en un discurso incongruente y mentiroso, donde es la tercera vez que busca el mismo cargo. Es una clara obsesión del poder por el poder, capaz de hacer y de decir lo que sea con tal de obtener lo que busca. Y que tengamos cuidado y que analicemos y que seamos responsables todos los jóvenes, desde nuestras casas, desde nuestras escuelas, desde nuestros centros de trabajo, con nuestros amigos, desde nuestra responsabilidad versus la culpabilidad. Pues muchas gracias a los tres. De una vez les hago la invitación para que nos honren con su participación después del segundo debate. Y sí, si quieren podemos cambiar el formato del programa para el siguiente, y lo acordamos antes para ver qué temas quizás sean los más padres. Sería a tocar, bueno y aprovechar, ir tocando de fondo las propuestas. Aprovechar a su totalidad esta precaria media hora que tenemos, ¿no? Claro que sí. Muchas gracias por estar aquí, querida audiencia, gracias por seguirnos, y recuerden conquistar sus luchas. Muchas gracias.